pues en el área, digamos que en la sensibilidad de lo que el Espíritu Santo nos quiera orientar y decir. Y una de las cosas que tenemos que recordar siempre es que somos gente que está cuidando o que está buscando hacer oración, porque somos necesitados de la presencia de nuestro Señor. La oración es un medio muy, muy bonito, muy eficaz para encontrarnos con nuestro amado Señor Jesús, y en muchos casos lo vemos como algo que únicamente es para la gente espiritual, cuando en realidad es como decir que una llave es la que produce el agua. En realidad la llave es solamente un medio por el cual el agua llega a fluir, pero la llave puede estar abierta, debe de estar abierta. Les cuento rápido, aquí donde yo vivo hay una llave de paso en la parte prácticamente en la entrada, y luego después de la llave de paso hay una pequeña llave donde se puede sacar agua directamente, pero hay unos horarios específicos en los que en el día se puede sacar agua de ahí, porque el gobierno deja fluir el agua en ciertos horarios y la corta en ciertos horarios. Y eso es algo curioso. En nuestra vida de oración es un medio que deja fluir el agua, deja fluir la presencia de Dios, deja fluir el Espíritu en nuestra vida, deja fluir la gracia de Dios a nuestros corazones. Si estamos en intercesión, si estamos en la búsqueda de la presencia de Dios, si estamos interesados en que Dios haga milagros y que haga prodigios en las familias, en la iglesia, que use el liderazgo, que Dios promueva su misericordia, nosotros somos esa llave tal vez. La oración es esa llave tal vez, pero te cuento algo, esa llave que te cuento que está ahí, la segunda llave, aunque la llave de paso esté abierta, la segunda llave muchas veces está abierta también, pero no sale ni una gota de agua. Y eso es porque alguien más allá cerró el agua. Es decir, no hay agua, no hay fluir, no hay nada que salir. Y por lo tanto es lo mismo. Muchas veces nuestras oraciones pueden estar secas, muchas veces nuestras oraciones pueden estar vacías, muchas veces nuestras oraciones pueden sentirse como que no hay una fluidez, no hay un fluir de la presencia de Dios, no hay un fluir de la gracia de Dios, del poder de Dios. Hay veces que apenas si te dispones a orar y ya estás a veces con lágrimas en los ojos, a veces con un pensamiento fuerte cargado dentro de tu corazón, a veces sientes un amor increíble, a veces sientes una paz increíble, y otras veces buscas y pareciera que no hay nada. Eso es porque la oración en realidad no es el Espíritu. La oración es un medio para que el Espíritu llegue, pero hay veces que algo está cortando la fluidez, algo atrás, antes de la llave, antes de la oración, está cortando la fluidez. Y quiero leer para ti Proverbios, un versículo de Proverbios. Ayer estuvimos hablando de nuestros líderes, que intercedemos por ellos cuando en lugar de criticarlos estamos bendiciéndolos. Cuando nos damos cuenta que cuando ellos se cansan, en lugar de hablar mal de ellos porque se cansan, vamos y les levantamos los brazos, como Aarón y Hur le levantaron los brazos a Moisés. Hablábamos de que ellos necesitan también descansar y sentarse, ¿no? Que ellos son personas que están metiendo tanto esfuerzo y tanto tiempo a la obra de Dios, que obviamente se van a cansar y van a necesitar descansar, y nosotros tenemos que estar ahí para apoyarlos con nuestra oración, con nuestra bendición, con nuestras vidas. Y prácticamente dijimos algo como esto: si quieres que tu pastor no baje las manos, entonces acércalo a él, a que descanse en la roca,
y tú levántale las manos en oración. Él se podrá cansar, pero tú debes de interceder por él. Y levanta sus manos en oración. Ora para que su ministerio suba, crezca y se multiplique. Ora por tus líderes y su familia. Pero otra vez vamos a entrar, a partir de ahí vamos a entrar a este tema. Nuestro corazón, nuestra vida tiene que tener una guía. Vamos a ir a Proverbios 4:23 y les voy a leer rápidamente lo que dice. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre todas las cosas que guardes, sobre todas las cosas que consideres importantes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestra vida, hermano, tiene que ser sana en nuestro interior. Nuestro corazón tiene que estar sano para poder interceder por otro. Ayer hablaba yo de que si Dios buscase a alguien que critique, o alguien que hable mal, o alguien que reniegue por los eventos en la iglesia, alguien que critique el mover y la presencia de Dios y las manifestaciones del Espíritu Santo, va a hallar muchas personas, va a hallar eruditos en criticar, eruditos en renegar, eruditos en hablar mal de las manifestaciones y de la gracia y del amor de Dios. Pero si busca a alguien que se ponga a interceder, es muy difícil, y la Biblia dice: no encontré a ninguno. En ese momento, obviamente, el Señor estaba hablando con una persona en específico, tratando de que esa persona en específico respondiera a un llamado, ¿verdad? Y entonces, una de las cosas que nos hace aceptos delante de Dios es tener una vida aceptable a Él. A David, a pesar de que hubo pecados en su vida, Dios habló de él diciendo: es un hombre conforme a mi corazón, porque David sabía conformarse a la gracia de Dios, sabía transformar sus derrotas en victorias, sabía entrar en la presencia de Dios a pesar de lo difícil que eso le fuera en el momento de su pecado. Entonces, Job, por ejemplo, cuando él estaba en la situación tan difícil que vivió, tú te puedes dar cuenta que él sanó, por ejemplo, cuando él bendijo a sus amigos en oración, cuando él, su vida dio ese giro nuevo, porque había pasado de todo en su vida negativo en los últimos años, en el último tiempo. La familia se había muerto, la riqueza se había ido, la mujer se había perdido, la salud se había, se había quebrantado, el espíritu estaba abatido. Los amigos casi, algunos, la mayoría de ellos estaban hablando mal de él y le hablaban mal en su cara, lo acusaban. Y él pudo haberse sentido traicionado por ellos, pero en su momento, como él tenía un corazón limpio, un corazón sano, él supo guardar su corazón, y en el momento en el que él oró por sus amigos, él fue sanado. Pero porque hay algo detrás de ese corazón que ora por sus amigos, aun cuando sus amigos están hablando mal de él. Salmos 34:13 nos dice: guarda tu lengua. Dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Cuando nosotros cuidamos nuestra vida, cuando nosotros cuidamos nuestro corazón, nosotros empezamos a acercarnos más a Dios. Nosotros empezamos a dejar fluir la presencia de Dios, porque a veces estamos muy abiertos en nuestra propia percepción a la gracia de Dios, al amor de Dios, a la manifestación de Dios, pero nuestro pecado nos está alejando de Él, y tú y yo lo sabemos. Esto no es algo nuevo. El hombre y la mujer que interceda va a prolongar la misericordia de Dios a otros. Pero ¿cómo vas a prolongar la misericordia de Dios a otros si no la tienes tú? O sea, es decir, tú eres una extensión. Es como cuando conectas esta manguera donde la llave está como a 5 metros y a lo mejor tú quieres regar las plantas del patio de atrás, pero tienes que pasar una manguera, una extensión que va a llevar el agua de un punto al otro. Y allí esa manguera es solamente un medio, otra vez.
Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender nuestra posición. Nosotros somos extensiones para la gracia de Dios hacia otras personas. Mientras nosotros oramos, nosotros estamos llevando la gracia de Dios al pueblo. Nosotros estamos llevando las glorias de Dios, las bendiciones celestiales a la iglesia, en el asunto material, en el asunto espiritual, en el asunto de sanidad o de salud, es decir, en el asunto económico, en todas las áreas de la vida. Pero nosotros tenemos que estar con nuestro corazón limpio, con nuestro corazón cuidado, porque es muy fácil contaminarse. El que intercede, como dije, prolonga la misericordia de Dios. El intercesor debe ganarse la confianza de Dios. Tiene una escala mayor que otros que oran, y digo oran entre comillas, porque este hombre, esta mujer que está intercediendo, tiene el corazón correcto. Es decir, no ora para brillar allá en el templo. A lo mejor hay gente que ora pues para que Dios se manifieste, y eso no está mal, pero lo hacen para brillar, lo hacen para que los noten. Y Jesús nos dijo, cuando oren, no oren como los ¿cómo se dice? Como los insensatos o como los presumidos que van y se paran en las calles y hacen argüende de lo que están haciendo, o que cuando ayunan hasta se blanquean la cara y salen así todos demacrados. No, hay gente que hace oración pues para que se le note en la vida espiritual. Hay gente que ora, yo no creo que tan egoístamente, ¿verdad? Pero sí habrá gente que piensa que con la oración van a venir los milagros, que con la oración van a venir, cuando en realidad la oración es simplemente para acercarnos a Dios. La Escritura dice en Salmos 24:4, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos, el que no hace lo malo. El limpio de manos y que no hace lo malo. Nosotros tenemos que aprender a limpiar nuestra vida, a estar limpios, a controlar nuestras emociones, a tener nuestro corazón puro, limpio, guardado, puesto en la presencia de Dios a diario. Bienaventurados, dice la Escritura, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Es decir, el mensaje de esta noche es muy simple. ¿Tú quieres ser una extensión de Dios? Tienes que estar limpio, tienes que cuidar tus labios, cuidar tus manos, cuidar tu boca, cuidar lo que piensas, cuidar lo que hablas, y no traer maldición a través de tus palabras, sino bendición. Porque te voy a decir algo, y con esto voy a ir cerrando. Muchas veces, no siempre, es una cuestión de un tanto de lógica. Imagínate, es una persona, Dios la quiere usar para dar, por ejemplo, profecía, para dar una palabra de fe, una palabra de ciencia. ¿Qué es lo que el diablo va a querer hacer con esa misma persona? Pues va a querer usar sus labios también, pero para hablar maldiciones, para tratar de envenenar esa lengua, porque el diablo sabe que la Escritura dice que de la misma fuente no pueden salir agua dulce y agua amarga, y tiene que salir una o la otra. Y entonces hay mucha gente que Dios quiere usar en dones de ciencia, por ejemplo, que requieren del uso de la lengua, en don de profecía que requieren del uso de la lengua, en don de palabra de sabiduría, o etcétera, donde el uso de la lengua es necesario. Y el diablo va a venir a atacar justamente esas áreas en su vida, y le va a tratar de poner el pie para que no pueda dar lo que tiene que dar, para que su fuente esté amarga en lugar de dulce. Cuando una persona, Dios la quiere usar a través de la sanidad y los milagros, el diablo la va a tratar de enfermar a ella o a él, para que él pues no sienta como que la libertad y decir, caray, pues ¿cómo voy a orar por otros si yo estoy enfermo? Cuando en realidad lo que tienes que hacer es creerle a Dios independientemente de.
Si una persona Dios la va a usar en lenguas y en profecía, otra vez el diablo va a tratar de atacar su lengua. Muchas veces oramos y decimos: Señor, bendito seas, levántate, resplandece, sana, salva, etc. Pero 2 minutos después o 1 hora después estamos diciendo: ¿y si será que esto pasa? ¿Y si será que aquello va a ocurrir? O el pastor nos dice: hermanos, declaren la bendición de Jehová. Y uno dice: bueno, ¿y si será? ¿Si ocurrirá? Y muchas veces no es tanto lo que pasa en tu corazón o en tu mente, porque si pasa por allá, pues nada más Dios lo sabe. Pero en el momento en que lo dices, ya lo sabe todo el universo. Ya tus palabras trascienden a otro nivel y a otro espacio. Entonces, aquí con lo que quiero cerrar es que si tú notas que Dios está usando algo en tu vida, un área en tu vida en específico, entonces guarda ese área para el Señor, conságralo, sepáralo, ponlo a sus pies, declárate un siervo de Dios en toda la extensión de la palabra. Si tú dices: es que yo soy una persona que Dios, a mí me gusta enseñar, entonces, hermano, dedícale tiempo al Señor para que Él te enseñe. Y cuando alguien te pregunte, contéstale con amabilidad. Porque mira, tú imagínate un ejemplo de cómo funciona el diablo tratando de interrumpir la bendición que fluye a través de ti. Tú eres una persona que Dios quiere usar en enseñanza, pero en la calle una persona a lo mejor mal vestida, o una persona que te represente, a lo mejor, pues no sé, te representa algún riesgo, se te acerca y te dice: oiga, ¿cómo puedo llegar de aquí a, no sé, a la colonia o a la Cuarto Centenario, no sé, o cómo, qué camión me tengo que, no, pues sabe que es que no sé, ahí disculpe, y ahí lo dejas? Entonces ahí está trabando el enemigo tu ministerio, tu don, tu autoridad. Está poniendo cuando tú quieras enseñar, el diablo va a estar acusándote de decir: mira, no le pudiste enseñar al pobre tipo aquel allí en la calle y le quieres enseñar al pueblo de Dios acá. Oye, te va a acusar de hipócrita. Cuando Dios te quiere usar en lenguas y tú empezaste a chismear, a mal hablar de alguna hermana o de algún hermano, el diablo te va a venir a atacar cuando empieces a hablar lenguas, sobre todo si son lenguas de profecía. ¿Por qué? Porque va a decir: ¿cómo vas a hablar esto? ¿Cómo vas a hablar aquello si antes estuviste allá chismorreando? Hermano, cuida tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Recuerda guardar tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. El limpio de manos, el que no hace lo malo, el que no ha extendido su alma a la vanidad, ese es el que va a ver a Dios, es el que se va a acercar a Dios. Nosotros estamos acercándonos a Dios para llevar a otros a Dios. La iglesia en su esencia es intercesora, porque siempre tiene que estar llevando a alguien a la presencia de Dios. Y es mi deseo, mi anhelo y mi necesidad decirte y ayudarte a entender que este día, esta noche o este momento, cuando me estés escuchando, Dios quiere que tú te concientices y limpies tus manos, guardes tu corazón y le des una revisada a tu lengua y que digas: me hace falta limpiar esto, me hace falta limpiar aquello. ¿Cómo vas a saber dónde Dios te quiere usar? Fíjate dónde te ataca el diablo. Fíjate dónde te está atacando el diablo, porque es la contraparte de lo que Dios quiere hacer contigo. Hermano, espero que esta palabra te bendiga, que este momento sea de apoyo y de bendición, y que el Señor te siga bendiciendo. Bonita noche, Dios te bendiga, Dios te pague.